Sí, buenos días. Continuamos con nuestra temática de ciencia de los materiales. En el corte pasado vimos, a grosso modo, lo que es esfuerzo y deformación. Esta temática es muy importante dentro de la ciencia de los materiales y entenderla a profundidad es clave para todo lo que viene de acá en adelante, que es tecnología de materiales, resistencia de materiales, procesos de manufactura. Digamos que todo lo que es diseño, cálculo de materiales se basa en estas pruebas y en este comportamiento de esfuerzo y deformación. ¿Qué es esfuerzo versus deformación? Resulta que todos los materiales tienen un comportamiento determinado cuando se someten a un esfuerzo. Cuando un material se somete a un esfuerzo, nos va a presentar una determinada deformación. Dependiendo de cómo sea este comportamiento, asimismo va a ser la aplicación que se le va a dar a un material. Dependiendo de cómo se comporte, va a ser el más adecuado o el menos adecuado para una determinada aplicación. Entonces, cuando nosotros en resistencia de materiales vayamos a calcular materiales para que soporten determinadas cargas, determinadas fuerzas, vamos a tener que mirar en tablas algunos parámetros que nos definen ese comportamiento de esfuerzo versus deformación. Todo lo que va encaminado en diseño de máquinas, en selección de materiales, se basa en unas curvas que nos determinan la relación esfuerzo-deformación. Entonces, sin más, vamos a definir esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo se define como una fuerza que nos resiste una determinada área. Esfuerzo igual a fuerza sobre área. Una fuerza o una carga que se aplica sobre una determinada área. Y la deformación ya es cuánto se deforma esta pieza o este material cuando se le aplica ese esfuerzo. Y estos dos parámetros están relacionados. Se relacionan por medio de una curva que la vamos a ver más adelante. Acá en la imagen que vemos en la presentación se ve una máquina la cual está realizando un ensayo de tracción. ¿Qué es un ensayo de tracción? Un ensayo de tracción es una prueba en la cual le aplicamos una carga o fuerza F a un determinado material, lo empezamos a estirar. A medida que se va estirando, vamos midiendo esa deformación que se está presentando. Más que la deformación, vamos midiendo la longitud, el incremento en la longitud. Y graficamos esa relación. Esto se llama un ensayo de tracción. ¿Qué tenemos acá? Un cabezal fijo, una probeta del material que le estamos midiendo. Tenemos un cabezal móvil, que es el que se está moviendo en este caso hacia abajo, incrementando la fuerza. Tenemos la mesa y tenemos una base. Dentro de las pruebas de esfuerzo de formación, miramos una serie de características que tienen los materiales. Tales características son ductibilidad, maleabilidad, resistencia, dureza y tenacidad. Todas estas características las podemos hallar dentro de ese ensayo o prueba de tracción. Vamos a definir cada una de ellas. Ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Es la capacidad que tiene un material para deformarse sin romperse. Entonces, cuando se somete a una carga o a una fuerza, ¿qué tanto se deja deformar este material antes de romperse? Está relacionado con la tracción. Recordemos, tracción es la acción de estirar. Entonces, ductilidad, ¿qué tanto se deja deformar ese material al estirarlo sin romperse?
La maleabilidad es similar a la ductibilidad, solamente que se da en pruebas de compresión. Ya no estamos estirando el material, sino lo estamos comprimiendo. Las fuerzas van en la misma en el mismo sentido y estamos descomprimiendo el material. Se utiliza mucho en forja y en laminado. Cuando en procesos de manufactura se ven operaciones de forja y laminado, es muy importante este parámetro característica de maleabilidad. Y la elasticidad es la capacidad de un material que ha sido deformado para regresar a su estado y tamaño original. La elasticidad es la capacidad que tiene el material después de que se deformó y se le retiran las cargas o fuerzas, esa capacidad que tiene de llegar a su estado original. La dureza se mide la resistencia que tiene un material a ser penetrado. Entonces, dureza, resistencia de un material a ser penetrado por otro material. La resistencia se define de varias formas. Una es la resistencia a la tracción y otra es la resistencia a la compresión. Y está relacionado con la fuerza máxima o esfuerzo máximo que puede soportar un material cuando se es estirado. ¿Sí? Y hay varias formas de clasificar. Resistencia última, que la resistencia última es cuando el material ya se rompe. La resistencia de fluencia, que es cuando el material se deforma y si se le quita esa fuerza puede llegar a su estado original. Si se sobrepasa esa resistencia a la fluencia, ya el material queda completamente deformado. Eso lo vamos a ver más adelante. La fragilidad es todo lo opuesto a la ductibilidad. Un material altamente dúctil es un material muy frágil y viceversa. Un material frágil es un material frágil es un material con muy baja ductibilidad. Entonces un material frágil no tiene resistencia a cargas de impacto. Se fractura muy fácilmente. Un material altamente frágil, como el vidrio, como la cerámica, primero se rompe antes de deformarse. ¿Sí? Su deformación es prácticamente cero. ¿Cómo se define si un material es dúctil o es frágil? Si un material se deja deformar más del 5%, es dúctil. Y si su deformación antes de romperse es menor al 5%, se dice que el material es frágil. La tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Es la energía absorbida por el material durante el proceso de deformación y ruptura. O en otras palabras, es la energía necesaria que se le imprime al material o necesaria para romper el material. Se puede comprender de las dos formas. ¿Sí? La energía necesaria para romper un material o la energía absorbida por el material durante el proceso de formación antes de romperse. ¿Qué más tenemos? Plasticidad. La plasticidad es la propiedad que tiene un material de adoptar varias formas, ¿sí? De dejarse formar de diferentes formas. Cuando se ven procesos de forja, en procesos de manufactura, vemos que hay unos materiales que tienen más propiedades de plasticidad que otros. Esta plasticidad está muy relacionada con la temperatura. Entre más alta sea la temperatura de un material, va a ser más plástico. Entonces, todas estas propiedades nos caracterizan los materiales, nos le dan una característica especial a un material para que pueda ser utilizado en una aplicación. Dependiendo de cuál característica es la más alta, asimismo podemos seleccionar ese material para una aplicación. Vamos a hablar ahora sí de esfuerzo. Dijimos, esfuerzo es la fuerza aplicada a un área conocida. Tenemos 4 tipos de esfuerzos. Tenemos esfuerzos de tensión, donde tratamos de estirar una pieza. Las fuerzas están en el
en la misma dirección pero en sentido contrario, ¿sí? Y son fuerzas que son normalmente paralelas al eje de la pieza. Flexión, fuerzas perpendiculares a la pieza, ¿sí? Esto de tensión lo vemos en cables, en muchas aplicaciones. Flexión, por ejemplo, en puentes, fuerzas perpendiculares que tratan de flectar la pieza. Compresión, dos fuerzas dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido opuesto, que tratan de comprimir la pieza. Y cortante, esfuerzos que tratan de cortar la pieza. Por ejemplo, en un tornillo que está sujetando dos piezas y las piezas se muevan en dirección contraria, van a tratar de cortar el tornillo. Tenemos varios tipos de ensayos para hallar estas características o estas propiedades de estos materiales. Tenemos tensión, dureza, torsión, fractura y fatiga. Vamos a hablar ahora sí específicamente del ensayo de tracción. En el ensayo de tracción elaboramos una probeta. Esta probeta se hace bajo una norma en la cual ya tenemos unas medidas definidas tanto de longitud como de diámetro, y dependiendo del tipo de máquina donde la vayamos a realizar, vamos a tener una unión roscada o unas uniones libres. En el Sena, la máquina que tiene el Sena, la unión es lisa, no necesita ser roscada. Tenemos una longitud inicial, una longitud final luego de que el material es deformado. Asimismo tenemos un área inicial y tenemos un área inicial y un área final, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar con la probeta? Arrancamos con la longitud inicial, le aplicamos las fuerzas y ella se empieza a estirar. A medida que seguimos aplicando la fuerza o incrementando la fuerza, incrementa su longitud. Después ya nos empieza a aparecer un cuello o un efecto de estricción, ¿sí? Se empieza a reducir esta área. Luego que se va pronunciando ese cuello a medida que vamos aumentando la fuerza, aparece la rotura. Ya el área no soporta más la fuerza y se rompe. Después de esa rotura ya vamos a tener una longitud final de esa probeta, ¿sí? La cual nos ha cambiado considerablemente. Este alargamiento depende de cada tipo de material. ¿A qué es igual la deformación? La deformación unitaria. La deformación unitaria, denotada como épsilon, va a ser igual a la longitud final de la pieza menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Longitud inicial y longitud final. Deformación unitaria, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. La longitud final menos la longitud inicial también la podemos llamar como alargamiento, lo que se alarga. Acá lo tenemos denotado. La longitud final menos la longitud inicial nos da igual al alargamiento. Entonces la deformación la podemos definir también como el alargamiento sobre la longitud inicial. Normalmente se trabaja como longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. También se trabaja muchas veces en porcentaje de elongación, que no es más que la deformación por 100, o sea, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por 100. Y hay otro porcentaje de reducción de área, que sería el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100. ¿Cuánto se reduce el área en este cuello? El esfuerzo, como ya lo definimos, es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza aplicada sobre el área transversal de esa probeta. En un ensayo de tracción con una probeta circular, el área sería igual a pi por radio al cuadrado de esa probeta, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. La fuerza normalmente se aplica en newton o se aplica en libras. Y el esfuerzo en el sistema internacional
el esfuerzo nos da en pascales o una unidad mucho más pequeña que es megapascales. Y en el sistema inglés nos da en PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Más adelante vamos a ver la definición entre una curva real y una curva de ingeniería. Vamos a ver en qué se diferencia. Vamos a verlo aquí inicialmente de forma teórica. Resulta que el área de la probeta, esta área, se va reduciendo. A medida que se va alargando, se va reduciendo. Entonces, en una curva real, se toma esta área real. En una curva de tracción que nos da un laboratorio, se trabaja con una área inicial. Y esa área inicial se deja fija para todo el ensayo. ¿Por qué se hace esto? Porque es que es muy difícil en la práctica medir cuánto se reduce este diámetro. ¿Sí? En la práctica estamos aplicando fuerza y esto se va reduciendo, va produciendo un cuello. Entonces es muy difícil medir esa reducción de esa área. Por eso es que vamos a tener dos tipos de curva. La curva real y la curva de tracción de laboratorio. Acá las tenemos, acá tenemos una curva de esfuerzo de formación. Entonces esta curva que vemos acá en trazo continuo es la curva teórica. Y esta curva que vemos acá en punteado es la curva real o de ingeniería. Vemos que hasta este punto tienen el mismo comportamiento. Después de este punto ya se diferencia, ya vamos a ver por qué. Esta es la curva de esfuerzo de formación, es una curva típica de los materiales. ¿En qué cambian? En estas distancias. Dependiendo del tipo de material cambian estas distancias. Todas estas distancias cambian. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una región lineal, una región completamente lineal. ¿A qué se refiere lineal? Que por un esfuerzo aplicado tenemos una determinada deformación. ¿Sí? Lo podemos extrapolar, tenemos una pendiente, que esa pendiente se va a llamar más adelante módulo de elasticidad. Entonces la relación es completamente lineal. En diseño de máquinas y en resistencia de materiales trabajamos en esta área. ¿Por qué es tan importante esta área? Es importante porque acá no sufre deformación permanente el material. En otras palabras, si aplicamos un esfuerzo acá, tiene esta deformación. Si aplicamos otro esfuerzo acá, tiene esta deformación. Si retiramos ese esfuerzo, si quitamos esa fuerza, el material nos va a regresar a su punto inicial. ¿Sí? Si aquí se alargó, quitamos la fuerza, llega aquí a su estado natural. No hubo deformación. Si el material era una probeta que medía 1 metro, le aplicamos esfuerzo, llega a 1 metro 5 milímetros, un ejemplo, le retiramos el esfuerzo, de nuevo ese material va a llegar a 1 metro. ¿Sí? Esa barra llega de nuevo a 1 metro, no se deformó permanentemente. Tenemos acá un límite de proporcionalidad que es donde cambia la pendiente de esta recta. ¿Sí? Entonces hasta este punto el material no se deforma permanentemente. Quitamos la fuerza y él llega a su posición original. Pero ¿qué pasa si pasamos de este punto B? Este punto B se llama esfuerzo de fluencia. Si pasamos de este punto B, ya el material se deforma permanentemente. Ya si le quitamos la fuerza, él ya no llega a su estado inicial, ya quedó deformado. Si la barra de 1 metro la llevábamos hasta una deformación, un ejemplo, de 1 metro y 10 centímetros y sobrepasamos el esfuerzo de fluencia, quitamos
La fuerza ya nos quedó de 1,10 m, ya nos quedó deformada, completamente deformada. Por eso es que en diseño trabajamos hasta este punto, porque en diseño de un elemento mecánico no podemos llegar a deformación, porque ya se nos daña la pieza, la máquina. Entonces trabajamos en esta zona. ¿Qué pasa después de pasar este esfuerzo de fluencia? Aparte de que el material ya no se recupera, resulta que tenemos una zona de fluencia perfecta. El material ya como que se deja llevar y entonces ya sufre una gran deformación, un estiramiento sin aumentar el esfuerzo. ¿Sí? Llegamos a este punto, un ejemplo, 500 megapascales, y el material ya se rinde, entonces se deforma. Llegó a 500 y tuvo esta deformación, ya como que se dio completamente, se dejó llevar. Hasta este punto se llama fluencia perfecta. Después de este punto el material se sigue deformando si le aumentamos más esfuerzo, pero llega a una zona que se llama endurecimiento por deformación, que el material cada vez requiere más esfuerzo para seguirse deformando, ¿sí? Requiere esfuerzos más altos para lograr deformación. Ya llegamos a este punto que se llama esfuerzo último, es el esfuerzo máximo. Ya el material de nuevo otra vez se deja llevar. Si llegamos a ese punto ya el material de nuevo se deja llevar, se vence, se alarga rápidamente y llega a su fractura, se rompe. En la curva teórica, con el área de la probeta constante. Y en la curva real o ingeniería, ¿qué pasa? Ya no tenemos esta disminución, sino que aquí cada vez requerimos más esfuerzo, más esfuerzo. O sea, para la fractura vamos a tener el esfuerzo máximo. Esa es la diferencia. Hay que tener muy presente en la retina esta gráfica, como les digo, es la gráfica de comportamiento de todos los materiales. Entonces, región lineal, fluencia perfecta o plasticidad, endurecimiento por deformación y estricción. Recordemos estricción cuando se forma el cuello en la probeta. Límite proporcional donde cambia la pendiente, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. Este esfuerzo de fluencia muy importante en diseño. ¿Sí? En un ensayo de tracción nos deben dar ese dato. Dentro de todos los datos que nos dan, uno de los más importantes es este. Para materiales de estándar, materiales comerciales, ya tenemos este dato en tablas. ¿Sí? En una tabla ya nos dicen el esfuerzo de fluencia es tanto. Hay libros de resistencia de materiales donde nos dan ya estos esfuerzos de fluencia para determinados materiales comerciales. Y es con el que trabajamos en resistencia de materiales. Trabajamos con factores de seguridad. Si utilizara un factor de seguridad de 1, quiere decir que trabajamos acá en este punto. Factor de seguridad de 2, trabajamos en este punto. De 3, trabajamos por acá. ¿Sí? Entonces, región lineal, región que se utiliza en resistencia de materiales en diseño de máquinas para diseñar elementos mecánicos. Ya estas zonas se trabajan en procesos de manufactura cuando trabajamos forja, laminado o algún tipo de deformación mecánica. Cuando trabajamos diseños de alto requerimiento, nos toca hacer un ensayo de tracción para determinar este esfuerzo de fluencia. Si estamos haciendo un ejemplo, un puente, donde los requerimientos legales son altos, requerimientos técnicos altos como debe ser para salvaguardar la integridad de las personas y de los bienes, de los activos, entonces ya no podemos trabajar con un esfuerzo de fluencia que nos da la tabla. Ya necesitamos coger una muestra del material que vamos a utilizar y llevarlo a un laboratorio y obtener este esfuerzo de fluencia. Porque es que este esfuerzo de fluencia también va muy ligado a la composición del material. Entonces una colada no es exactamente igual en composición a otra colada de la misma siderúrgica. Entonces por eso nos toca buscar precisión. Ya si la siderúrgica nos da bajo certificación este esfuerzo de fluencia referenciando la colada de donde salió el material que nos vendió, pues también es un dato válido. ¿Qué más podemos ver acá? En un material altamente frágil, muy frágil, esta zona es muy pequeña, es muy pequeña. ¿Sí?
la región lineal es muy pequeña. En un material altamente dúctil esta región lineal es grande. ¿Sí? Esa es la diferencia. En un material frágil como el vidrio, como cerámica, esta curva de esfuerzo de formación es muy pequeña y son muy altos los esfuerzos para conseguir determinadas deformaciones. En materiales dúctiles más o menos tienen esta geometría y cambian sus distancias de acuerdo a mayor o menor ductibilidad. Entonces, tener bien presente esta curva de esfuerzo de fluencia, ¿sí? Nos define en qué punto el material puede, o más bien, explicándolo de mejor forma, el esfuerzo de fluencia es el esfuerzo máximo que puede soportar un material sin sufrir una deformación permanente. En muchos materiales frágiles, digamos que no tenemos este comportamiento tan exacto, no es tan claro, ¿sí? Como es un material muy frágil, no tiene una zona de fluencia perfecta o no es una recta común y corriente. Entonces se utiliza muchas veces lo siguiente: trazar una recta paralela a la recta esfuerzo de formación a una deformación de 0,02. O sea, en 0,02 trazamos una recta paralela y donde se corte con la curva va a ser el esfuerzo de fluencia. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la bibliografía, ese esfuerzo de fluencia a veces también lo llaman de sedencia. Entonces es lo mismo. En una bibliografía encontramos esfuerzo de fluencia y en otro esfuerzo de sedencia. Exactamente lo mismo. Se traza al 0,2%. Esto es por ciento, hay que dividirlo en 100 cuando estemos en la gráfica de esfuerzo de formación. Que recordemos que la deformación acá no está en porcentaje, simplemente es longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, no es por ciento. Entonces se dice que es al 0,2%, pero en la gráfica se divide en 100, entonces nos daría 0,002%. Acá tenemos las definiciones de cada punto. Este no estaba en la gráfica, módulo de elasticidad pendiente de la recta en la región lineal es igual a esfuerzo sobre deformación. Es la pendiente de esta recta, dividiendo el eje Y, que sería esfuerzo, en el eje X, que es deformación. Dato también muy importante en resistencia de materiales, el módulo de elasticidad. Este ya lo definimos, resistencia a la tensión también, ductilidad también. Fatiga lo vamos a ver más adelante, detenidamente, que también es muy importante. ¿Qué es la fatiga? Es cuando el material se rompe muy por debajo de su esfuerzo máximo, de resistencia máxima. ¿Por qué se rompe? Porque está sometido a cargas dinámicas o cíclicas. ¿Sí? Hay un esfuerzo que fluctúa, como si cogiéramos un alambre y lo dobláramos hacia arriba y hacia abajo para romperlo. Eso es fatiga. Entonces rompe por debajo de su valor nominal. Este efecto lo vamos a ver más adelante en otro video. Esfuerzos residuales son unos tipos de esfuerzos que nos quedan dentro de la pieza cuando se somete o cuando sobrepasa su esfuerzo de fluencia. Cuando llegan a unas zonas de endurecimiento por deformación, nos quedan unos esfuerzos residuales. Eso se ve en procesos de manufactura y en unos tratamientos térmicos para aliviar esos esfuerzos. Aquí vemos otro tipo de gráfica. ¿Sí? Es un material más frágil. Vemos que no tiene tanto su fluencia perfecta. Lo que hablamos de trazar la recta para hallar la resistencia a cedencia o fluencia, ¿sí? O esfuerzo de fluencia o excedencia. Un acero dúctil, el comportamiento de un acero dúctil y un acero frágil. Vemos la recta es mucho más alta que acá, mucho mayor esfuerzo y su deformación ya es muy pequeña.
Aquí vemos tres tipos de aceros, un acero de gran ductibilidad, por ejemplo un 1020, un acero 1010, muy dúctiles, una ductilidad moderada, un 1045, 4140, 4340, aceros eh, con ductilidad moderada o algo de fragilidad. Y un material altamente frágil, este puede ser un cerámico, una baldosa, un vidrio. ¿Sí? Su deformación es mínima, muy mínima. El esfuerzo que se necesita para la ruptura es muy alto, pero la deformación es mínima. Aquí tenemos varios tipos de aceros o varios tipos de materiales. Vemos por ejemplo el manganeso, material muy dúctil, ¿sí? Sus esfuerzos para deformarlo son muy pequeños. Acá tenemos aceros inoxidables, mucho más duros. Un acero al níquel, un material muy frágil. Acá tenemos el acero estructural, ¿sí? El A36, los que utilizamos mucho para estructuras, son materiales altamente dúctiles. Vemos toda la utilidad que tiene. Por eso estos aceros estructurales se utilizan mucho en metalmecánica. Se dejan rolar, por ejemplo, para hacer tubería, se dejan enrollar estructuras, se dejan curvar, se dejan doblar. Son materiales donde su resistencia y ductibilidad son muy buenas, entonces se dejan trabajar de una excelente manera. Ya los otros materiales ya tienen otros comportamientos mucho más frágiles. Entonces, para cada material, cuando mandamos a hacer la prueba en un laboratorio certificado, vamos a obtener este tipo de curva. Aquí tenemos unas tablas promedios donde nos dan el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Esfuerzo de fluencia o de excedencia en megapascales. Megapascales es un millón de pascales. Cuando dividimos fuerza en área, el resultado nos da en pascales, pero pascal es una unidad pequeña, entonces nos da alrededor de millones. Entonces dividimos en un millón para obtener megapascales. Aquí 280 megapascales o 280 millones de pascales. Por eso se utilizan megapascales. Entonces el esfuerzo de fluencia, vemos el acero inoxidable de los más altos, 280. Entonces 280 megapascales de esfuerzo para que ese material se deforme de manera permanente. En cambio, un cobre o un aluminio, un cobre ya son valores más pequeños. Un latón laminado, 70 megapascales. Y este ya es el esfuerzo de rotura. Y este el módulo de elasticidad. Recordemos, el módulo de elasticidad, la pendiente de la recta. O el esfuerzo dividido en la deformación. Se da en gigapascales. O sea, por 10 a la 9. ¿Sí? 10 a la 9 gigapascales. ¿Qué pasa con el comportamiento de esfuerzo de deformación cuando tenemos temperatura? Entonces, cuando tenemos temperatura, los materiales tienden a volverse más dúctiles. Un material con baja temperatura, veamos un comportamiento más frágil, y con alta temperatura más dúctiles. Entonces, también tengamos eso claro. La temperatura nos cambia propiedades en los materiales. Entre más alta temperatura vamos a tener más ductibilidad. Entre menos temperatura vamos a perder ductibilidad y vamos a ganar fragilidad. Un material que trabaja 0 grados centígrados tiende a cristalizarse, a volverse frágil. Y un material que trabaja a alta temperatura tiende a volverse más dúctil. Entonces, cuando hacemos diseños y vamos a trabajar con temperaturas altas, por encima de 100 grados centígrados, ya nos toca empezar a tener en cuenta el comportamiento de la temperatura. Las pruebas que se hacen en laboratorio son a temperaturas ambientes, pero si nuestra aplicación exige una alta temperatura, un horno que va a trabajar a 300, 400 grados centígrados, entonces ya necesitamos mirar el comportamiento de ese material a esa temperatura. Entonces, si la prueba es para una aplicación de 400 grados centígrados, entonces en el laboratorio necesitamos de alguna forma recrear esa temperatura para hacer esa prueba. Listo, después de esto vienen unas leyes, ¿sí? Ley de Hooke, que nos relaciona el esfuerzo, el módulo de elasticidad y la deformación.
y nos dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Esto solo se cumple en la región lineal. En la región lineal, donde si quitamos el esfuerzo, el material llega a su punto de origen, no hay deformación permanente. Módulo de elasticidad en gigapascales, esfuerzo en megapascales y deformación no tiene unidades, porque estamos dividiendo longitud en longitud. Razón de Poisson, ¿sí? ¿Qué es la razón de Poisson? Nos dice que la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial, con signo negativo. Entonces, ¿qué es la deformación unitaria lateral? Es cuánto se reduce el diámetro, la reducción del diámetro. Y la deformación unitaria axial es igual a cuánto se alarga o se acorta la longitud, dependiendo si el ensayo es de tensión o de compresión, o si la aplicación no exige esfuerzos de tensión o de compresión. Este módulo de elasticidad también está en tablas, ¿sí? Se encuentra en tablas. Entonces, con ese módulo de elasticidad y conociendo el esfuerzo, podemos calcular la deformación. Entonces, en una aplicación nos dice tal fuerza y el elemento tiene tal área, calculamos el esfuerzo, miramos en tablas el módulo de elasticidad y calculamos cuánto se va a deformar ese elemento. La razón de Poisson también está en tablas, ¿sí? También está en tablas. Entonces, conociendo la deformación unitaria axial y la razón de Poisson, podemos calcular la deformación unitaria lateral o viceversa. Tenemos una ley de Huguen cortante, se ve a profundidad en resistencia de materiales, que nos relaciona los esfuerzos cortantes con la deformación unitaria de cortante. Y este módulo también se encuentra en tabla, se llama módulo de elasticidad en cortante o módulo de rigidez. Tenemos una relación que involucra el módulo de rigidez, módulo de elasticidad y razón de Poisson. Módulo de elasticidad, razón de Poisson y módulo de rigidez en cortante. Esto se ve a profundidad en resistencia de materiales. Acá lo vemos de forma informativa para comprender la importancia y la relación que tiene cada una de las características de un material en una prueba de tracción. Dejo planteado este ejercicio para que lo resuelvan y poder aplicar algo de las fórmulas que vimos anteriormente. Como le digo, acá lo vemos de manera muy superficial, resistencia de materiales se ve de manera muy profunda el cálculo de cada uno de los elementos que se van a utilizar en un determinado diseño. Muchas gracias por su atención.